Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Experimentos. Hoy vamos a ver 7 herramientas o inventos que puedes comprar en AliExpress. La primera cosa es una linterna 2 en 1. Bueno, viene ahí en su cajita con algunas cosas más que iremos viendo para qué sirven, pero lo importante es la linterna, que en este caso arroja 5000 lumens de luz blanca, pero lo veremos que hay otra luz, como he dicho, 2 en 1. Baterías, viene un pack de 3 AAA que podemos usar con el adaptador, pero también podemos usar esta linterna con las famosas baterías 18650 que bueno, tienen mucha más autonomía y bueno, una potencia muy buena. La junta tórica verde que vemos es para evitar que se nos moje, ya que tiene resistencia a salpicaduras porque es, digamos, de combate. Clip para el cinturón, y por la parte delantera vienen las sorpresas. Tiene dos LEDs, uno es de luz blanca y otra de luz ultravioleta. Un clic, se enciende la linterna y da una luz bastante buena para lo barata que es y lo pequeña. Son 5000 lumens, recordemos, y tiene un enfoque, digamos, para zoom, que si bueno, lo alejamos se reduce el campo de iluminación y si lo acercamos se hace más amplio. Bueno, un clic, luz linterna a tope, otro clic, un poquito más tenue, damos otro clic y es de cegadora por si tenemos un ataque para cegar al agresor, y otro clic se activa la ultravioleta. Aquí con los focos no se ve bien, pero ahora vamos a hacer unas pruebas para que veáis que es una pasada. Descubrimos cosas que a la simple vista no somos capaces de percibir, como por ejemplo el pipi. Ahí vemos de los gatitos que tengo, Fígaro y Pinchito, que han dejado el arenero con su marquita. Pero el baño también tiene unas pequeñas salpicaduras que ahí delatan que hay que apuntar mejor a la taza. Vemos los billetes para ver si son verdaderos o no. Tienen como una especie como de mini filamentos que a la luz ultravioleta son visibles, así que también nos sirve para detectar billetes falsos. Pero vamos con la prueba que más me ha alucinado. Tenemos espuma solar o crema solar que protege contra los rayos UVA, y me voy a poner un poquito en el antebrazo. Ahí vemos que bueno, la piel parece normal. Ponemos la espuma, que repito que es espuma solar, como si fuera crema solar, y visualmente no vemos nada, pero a la luz ultravioleta vemos que está manchado. Digamos, se ha creado una capa oscura que es la que hará de barrera para que los rayos UVA no nos llegue a la piel y nos la dañe, haciendo enfermedades tan peligrosas como el cáncer de piel. Así que la linterna ha servido para demostrar que la crema solar funciona. Como también funciona comprar el 11 del 11 en AliExpress, porque hay artículos hasta el 70% de descuento, y si a eso le sumamos que mediante Letyshops podemos conseguir el 5,5% de cashback, pues mucho mejor. Pero cuidado, porque muchos vendedores antes del 11 del 11 suben los precios para luego rebajarlos y crear una falsa sensación de descuento. Eso lo podemos detectar mediante la extensión de Letyshops. Ahí podremos ver el historial de precios y saber realmente si el vendedor es bueno o malo. La extensión, pues ya veis, para casi todos los navegadores, y es súper sencilla de instalar. Más de 600.000 personas ya la están usando. Vamos a ver qué nos dicen de esta linterna. Antes de comprarla, recordar que hay que activar el cashback para recibir ese 5,5% de la compra, o sea que nos devuelven ese porcentaje. Bueno, vamos a ver el historial y vemos que en los últimos 30 días no ha variado su precio, o sea, perfecto. Y el vendedor, bueno, pues tiene una buena crítica, así que es un producto apto para comprarlo. Y fijaros que los productos que compréis tengan el logo este del 11 del 11, ¿de acuerdo? Porque así optaréis a los descuentos. Yo ya los tengo metidos en el carro, todos con el logo este del 11 del 11, pero aún no realicéis la compra. Tenéis que hacerlo el 11 del 11, ¿de acuerdo? Para que los precios se actualicen y podáis beneficiaros de todos esos descuentos. Y vamos con la siguiente herramienta. En este caso es un taladro de mano que es para, bueno, joyería o marquetería, para hacer trabajos muy finos que un taladro eléctrico nos, bueno, posiblemente nos estropearía nuestro trabajo. Tiene un montón de brocas y de muchos tamaños distintos, que van desde los 3 milímetros hasta la más pequeña, que viene a ser de medio milímetro más o menos. Así que lo dicho, sirve para hacer maquetas en miniatura, barcos, bueno, automóviles, lo que sea. La cuestión es que tiene que ser material relativamente blando el que vayamos a taladrar. Por ejemplo, esto es una lámina de PVC, no tiene problema.
Y pues eso, el cambio de broca muy sencillito, funciona muy bien, tarda un poquito porque claro, no es eléctrico, tienes que darle tú con la manita, pero es una muy buena herramienta, creo yo. Siguiente, es parecida a la anterior, pero esta es un poquito más grande y más robusta, es un portabrocas, pero tiene sorpresa. ¿Por qué? Porque podemos usarla en una de, bueno, estos destornilladores que tienen puntas intercambiables, pues es justo este sistema. ¿Y qué podemos hacer con él? Pues lo mismo que con la anterior, pero ya digamos con brocas un poquito más fuertes. Evidentemente no podemos taladrar paredes, pero sí trozos finos de madera más gruesos que la anterior, pero lo dicho, igual. Va a costar un poquito porque al ser manual tenemos que darle ahí fuerte. Podemos usar varios tipos de broca, esto es lo bueno porque por ejemplo estas brocas escalonadas van súper bien para agrandar pequeños agujeros, hacerlos más grande a la medida que queramos. Y bueno, yo creo que funciona bien, pero viene la sorpresa ahora. ¿Qué pasa si en vez de usar un destornillador manual usamos uno eléctrico? ¿Se convierte en un pequeño taladro? Bueno, pues vamos a ver. Yo creo que hay posibilidades y bueno, os puedo asegurar que el trabajo se hace mucho más llevadero. De hecho, no es un taladro puro y duro, pero oye, ya se trabaja pues con más comodidad. Y como este tipo de brocas no requiere un trabajo tan meticuloso como el anterior, pues va fenomenal el ponerlo en un destornillador eléctrico. Vamos con el siguiente, que bueno, está todo un poco relacionado con el tema de los agujeros. Estos son brocas que llevan el adaptador o el acople para eso, destornillador eléctrico o destornillador manual, también hay de varios tamaños. Y ahí lo tenemos, la instalación súper sencilla, cada uno el que más le guste. El mandril de taladro que hemos visto anteriormente, que cambiamos las brocas en el mismo mandril, pero este sistema también está muy bien y lo mejor pues que lo podemos usar, ahí vemos, con el destornillador eléctrico, o si somos muy pros podemos usarlo en un taladro eléctrico. Y aquí ya, oye, si ponemos ganas podemos taladrar ya materiales bastante duros, aluminios e inclusive algo de hierro, ¿de acuerdo? El sistema bien sencillito, ya lo veis, poner y quitar. Y la calidad de las brocas, la verdad es que no las he testeado muy bien, pero me imagino que no serán gran cosa. De todos modos, oye, para hacer unos cuantos agujeros seguro que nos sirve. Siguiente, en este caso el sistema es el mismo, así de destornillador eléctrico y todo eso, pero esto es para las tuercas, es como una llave inglesa pero en forma de tubo. Nada, tiene aquí el acople o el adaptador, ponemos y vamos a ponerlo a prueba. Así que, ¿qué es lo que nos ofrece esta herramienta? Inicialmente, aflojar o apretar tuercas. Lo malo es que no puede introducirse mucho la tuerca en el mecanismo este, porque lo que son las púas se meten, pero no mucho, hasta ahí, ¿veis? O sea que nada de una tuerca que esté muy metida dentro del tornillo vamos a poder sacar, tiene que estar bien sacadito. Pero quitando eso, yo creo que está funcionando bastante bien. Voy a probarlo con una tuerca que está un poco atascada y con el taladro eléctrico y a ver qué tal, si podemos meterla un poquito y luego sacarla. Y bueno, pues más o menos bien, agarra fenomenal, no sé en tuercas muy apretadas qué tal quedaría, pero en una tuerca medianamente apretada o bueno, la típica que nos podemos encontrar por ahí, no tendremos problema. Ahora vamos a ponerlo a prueba mediante estos tornillos raros. Bueno, raros, a ver, una alcayata no tiene nada de raro, pero como tiene el sistema este de púas, lo agarra bastante bien y sirve para, bueno, para fijarlo, atornillarlo. El cáncamo, bueno, pues también, quieras que no, oye, que la madera no es que sea de olivo, pero está dura y no he tenido problema. Y este, bueno, es el típico tornillo de cabeza de tuerca y funciona bien para meter y para sacar. O sea que para el precio que tiene y el uso que le vamos a dar normalmente, yo creo que está más que justificada su compra. Ahí tenemos. Vamos a ver la siguiente herramienta. En este caso, bueno, aquí os presento una placa de PCB, mi soporte casero para soldar, pero realmente era una cutrada. Así que dije, oye, pues me voy a comprar un soporte como Dios manda para soldar con lupa y todo.
todo, y vi que es que habían unos súper sencillos. De hecho, este es el más simple, pero oye, ya viene bastante mejor que el que yo tenía, con más movilidad, y además el extra de la lupa yo creo que es algo que tenemos que tener en cuenta, porque siempre alguna resistencia o algún componente que nos cuesta ver. Así que, oye, pues yo creo que es buena compra. De hecho, lo voy a usar en mi siguiente vídeo de electrónica, pero mi sorpresa, que las pinzas arañan la placa. Esto realmente tiene fácil solución, simplemente hay que, bueno, pues doblar un poquito lo que son los dientes de cocodrilo de la pinza y ponerle pues algo que acolche, ¿no? En este caso, bueno, pues he optado por termorretráctil, si no pues podéis usar cualquier trocito de manguerita o lo que sea. Vamos, la cuestión es proteger la placa del metal, también para evitar cortocircuitos, porque oye, quieras que no, puede ser que en un momento esté la placa alimentada y claro, imagínate, dos pinzas metálicas ahí haciendo contacto, pues no es algo que queramos, ¿no? Así que oye, ahí tenemos. Y pues sí, lo que he dicho antes, yo creo que no hay comparación, así que este es el soporte que me quedo a partir de ahora. Y vamos con lo último, que es una pareja, en este caso algo para cortar, que es, bueno, yo creo que, bueno, eso pones, cuchillo profesional. Sirve como cúter, pero es algo como más robusto para cortar cosas más consistentes, moquetas, cartones. Bueno, ahí tenemos, es una navaja realmente, pero a la que le podemos intercambiar las hojas de cuchilla. Tiene un cierre de bloqueo para evitar que nos pillemos los dedos y nos cortemos, y un clip para sujetar en el pantalón o similar de trabajo. Hay una especie de apéndice para abrirlo a una mano, que también viene muy bien el tema de trabajar, el poder interactuar solo con una, y un montón de cuchillas de recambio. ¿Cómo se sustituyen? Pues muy sencillo, tiene aquí un cierre, luego, bueno, tiene aquí una especie como de presilla que la fija, y simplemente pues eso, la sacamos, ponemos otra nueva y cerramos y ya está, a funcionar. Vamos a ver qué tal corta, ¿no? El papel, bueno, yo creo que no va a ser rival, ¿no? De hecho, fijaros, qué suavidad. Bueno, es que me han dado ganas hasta de afeitarme mi hermosa barba. Cosas un poquito más duritas, pues eso, lo que hemos visto antes taladrando, pues vamos a cortarlo. Una lámina de PVC. Y también lo corta pues muy bien, claro, a ver si estamos hablando de cuchillas afiladísimas. Y para hacer una pequeña punta en este trocito de madera, pues también vemos que el agarre es cómodo, no se resbala, así que perfecto. Se trabaja fenomenal. Una moqueta, vamos a cortarla, pero tenemos problema, no podemos cortarla sobre la mesa porque se nos va a destrozar nuestra hermosa mesa de trabajo y de grabación. Así que ahí sacamos el compañero de la cuchilla profesional, un tapete de corte. Este es el segundo que tengo, este es más pequeño, este es DIN A4, es chiquitito, el otro es DIN A3, es como el doble, pero es una cosa que creo que es indispensable si vas a cortar, porque aguantan súper bien los cortes. De hecho tienen fama de ser autorregenerantes, o sea que tú cortas y como que se regenera, que luego realmente no es tanto porque el corte queda ahí, pero bueno, os puedo decir que esto, bueno, aguanta, que os va a aguantar un montón y un montón de tiempo cortando y cortando sobre el tapete. Y lo dicho, para el precio que tienen, vamos, el que no tiene uno es porque no quiere. Así que las mesas estropeadas por cortar encima de ellas tienen que ser cosa del pasado. Bueno, y aquí lo vemos, bueno, aquí vamos a verlo, un poquito arañada, como he dicho, pero nada, no os preocupéis, esto aguanta carros y carretas. Y si os han gustado las herramientas, os dejo en la descripción del vídeo los enlaces a AliExpress para que si queréis comprarlas, pues ahí lo tengáis. Recordad, echarlas al carro, pero no realicéis la compra hasta el 11 del 11, ¿vale? Así os podréis beneficiar de los descuentos de ese día, que oye, quieras que no, algún dinerillo os podréis ahorrar. Y también os aconsejo que os registréis en Letyshops y os descarguéis la extensión para el navegador, porque así os podrán devolver el cashback de las compras que realicéis, pero ya no solo en AliExpress, sino también en cualquiera de las más de 2200 tiendas con las que trabajan. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un gran like y nos vemos la semana que viene aquí en Llega Experimentos. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.